que cada día nos reunimos, cada semana a aprender más del Espíritu Santo. Ahora estamos con el Señor Jesús, con cómo ser imágenes de Él. Y ahora que estamos también en el tema del poder profético y considero precisamente que es sumamente necesario. Y vamos a verlo hoy en la palabra. Creo yo que el Señor nos ha hecho, como dice su palabra, nos ha hecho reyes, sacerdotes y profetas. Y si lo queremos aplicar a nosotras como mujeres, nos ha hecho reinas, nos ha hecho sacerdotisas y profetisas. Y necesitamos activarnos en ese poder profético. Así que vamos a hablar acerca del poder profético y siempre aunado a esto podemos creernos ese mandato que el Señor nos dio. Primero, que es un mandato. Segundo, que es una investidura, es decir, no nos pregunta si queremos, sino que es un mandato de parte de Dios. Y a veces lo adormecemos y necesitamos despertar a la profetisa que Dios puso dentro de nosotros. Y segundo, esa investidura, que es ese llamado, ese nombramiento que conlleva también autoridad, que conlleva también respaldo de parte de Dios. Así que vamos en esa sintonía en aplicar esa palabra de Dios para nosotros. Vamos a ir a ver la palabra en Primera de Samuel, capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19, es un momento que te muestra el contexto y es un momento en el que el rey Saúl quiere matar al rey David. Se recordarán ustedes que Saúl, por la desobediencia ante Dios, comete varios errores y entonces esa desobediencia lo que hace es que le quita el respaldo de Dios. Dice la palabra que el espíritu de Dios se alejó de él, es decir, su espíritu lo dejó. El espíritu de Dios, que simboliza precisamente ese poder, ese respaldo, esa aprobación, la perdió. Y Saúl tenía la corona, pero ya no tenía el espíritu. Y si tiene la corona, pero no tiene el espíritu, tiene un liderazgo que no hay respaldo de parte de Dios. Y Saúl, lleno de eso, de ese espíritu, dice que a él se apoderó de él un espíritu maligno que lo atormentaba. Por lo tanto, David se mantenía con él cerca porque mandó a llamar un músico, alguien que supiera tocar el arpa, para que cuando esa persona tocara el arpa, su espíritu se tranquilizara y dejara de estar atormentado. Y les cuento este contexto porque esa es la cercanía que empiezan a tener con Saúl. Se recordarán también que en esto ya David ha demostrado que tiene el respaldo de Dios y que tiene esa capacidad de vencer gigantes, que es un guerrero de parte de Dios. Quizás a los ojos de los hombres era un pastor, pero a los ojos de Dios él era su guerrero y lo había usado para derribar al enemigo. Por lo tanto, todo esto ya Saúl lo veía en David. El pueblo dice que cantaba, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, y él se llena de celos, se llena de rabia en contra de David. Entonces este es el momento en el que Saúl se levanta en armas en contra de David. David ya está ungido, David ya tiene ese propósito, pero la corona aún la tiene Saúl. Y él en sus celos, en su emoción de celos, procura, dice la palabra, matarlo. Y entonces ese espíritu de parte de Dios que está en Saúl prácticamente lo lleva a odiar a David. Y viene en el verso 18, quiero que empecemos allí en el verso 18 para que lo que hoy les traigo. Dice la palabra que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nairot. Nairot es un lugar bien especial que quiero hacer una parada acá. Primero, ver que atrás de David viene una persecución. Este es el momento en el que David, el rey David, que ya había sido ungido, está siendo perseguido, está siendo buscado precisamente para quitarle su vida. Y es importante que él vino a refugiarse en Samuel, vino y buscó, escapó hacia donde estaba Samuel. Y Samuel
que era el profeta en ese momento, estaba en un lugar especial, no era cualquier lugar. El lugar de Nayot es un lugar de profetas. El lugar de Nayot representa ese lugar de altura. Nayot significa morada en las alturas. Significa una posición distinta. Significa ese poder que Dios les ha dado. Y Samuel estaba en ese lugar. Otro significado que también le otorgan a ese nombre era escuela de profetas, refugio y escuela de profetas. ¿Por qué? Porque Samuel allí no estaba solo. Era un lugar, era el territorio en donde habitaban profetas de Dios. Era el lugar en donde se movía un ambiente profético. Y a ese lugar es donde David huyó. Primer punto que quiero que nos quede en nuestro corazón para todas, y yo me estoy hablando, el Señor me está ministrando igual a mí, y es que cuando nosotros huyamos del enemigo, cuando huyamos de ese atentado que el enemigo tiene en contra nuestra, ya sea en el área financiera, ya sea en el área profesional, ya sea en el área familiar, cuando se te levante un gigante, un enemigo, a querer acabar contigo, acabar con tu propósito, acabar con la asignación que Dios te dio. Dice que David buscó un lugar, pero no era cualquier lugar, era el lugar de los profetas. Era el lugar de las alturas, de nuevos niveles, de niveles de movimiento profético mayores. Por lo tanto, Samuel sabía estar en el lugar y ahí tenía una escuela de profetas, un lugar en donde se congregaban muchos profetas y donde Samuel estaba en esa atmósfera. David llega y dice que habitó allí. Dice, y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo. David le contó cómo estaba la actitud de Saúl al profeta. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Sigamos leyendo verso 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros, ¿para qué? Para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel, que estaba allí y los presidía, oigan bien, Samuel era el presidente de esa congregación de profetas. Saúl manda una comitiva de mensajeros a llevar un mensaje a David y no solo a decirle, sino que a traerse a David. Mandó a traer a David a través de estos mensajeros y se encontraron entonces con esta compañía de profetas y estaba precedido por Samuel y estaba allí. Y entonces dice la palabra, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Mira que a mí, cuando yo estaba leyendo esta palabra que el Señor me puso, yo me impacté del mover profético que había en ese lugar. Me impacté de ver cómo el mensajero del mal, cómo el mensajero que traía a un propósito que era traerse a David, prácticamente un mensaje de muerte para David. No era grato lo que le venían a decir ni a hacer a David. Venían a traérselo. ¿Para qué? Para llevarlo con Saúl y que él lo pudiera matar. Era un mensajero del enemigo. Pero estos mensajeros entraron en una atmósfera, entraron en las alturas, tuvieron que ir al territorio que estaba tomado por el poder profético. Y ellos también empiezan a profetizar. Y esto me impactó porque el enemigo, aunque traiga maldición para ti, va a tener que hablar bendición sobre tu vida. Aunque venga encomendado por el mismo enemigo Satanás, para venir a hablar en contra tuya, vendrá a ser su boca usada incluso por Dios para bendición tuya, porque la atmósfera es tan fuerte, porque el poder de Dios es tan fuerte, porque su presencia es tan fuerte que terminará obrando para bien tuyo.
Dice la palabra que empezó, el Espíritu Santo se derramó. Yo no sé, yo le decía al Señor, ¿cómo es eso? Que el Espíritu Santo repose sobre los mensajeros que traían un mal mensaje para David. Pero es así el mover de Dios, es tan espeso, es tan profundo, es tan alto, que no lo pueden contener, que no pueden escaparse de ser impactados por la palabra de Dios. Lo profético es esa palabra que entra en vida, que entra en acción en nuestras vidas, que no solamente quedó en letras acá escrita, sino que viene a cobrar vida a través del profeta, a través de la profetisa, y empieza a hablar palabra profética. Dice que empezaron a profetizar. Aquí no les pidieron que profetizaran, no se les pidió que fueran ministrados y que entonces empezaran a profetizar, no, sino que ellos al entrar a la atmósfera empezaron a profetizar. Dice el verso 21, cuando lo supo Saúl, porque se enteró Saúl, que ellos en lugar de hacer la comitiva a la que iban, el mensaje, en lugar de traerse a David, lo que hicieron es entrar en la atmósfera de profetas, en la atmósfera y en el poder profético. Y entonces cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros, aquí van ya 2 veces, otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Me llama la atención cómo Dios se mueve de una manera distinta a la que uno quizás a veces quisiera. Ellos eran mensajeros de Saúl. Ellos eran los que traían ese mensaje de mal para David. Pero Dios empieza a obrar en ellos y también empiezan a profetizar. Esos mensajeros no se les dice que tenían el llamado profético. No se les dice en la palabra que ellos eran, digamos, sacerdotes en el templo, ni que eran tampoco profetas en ese momento de Saúl. No, no, no. De hecho, solo Samuel se mencionaba como el presidente de esta escuela de profetas. Ellos eran mensajeros únicamente del rey, pero empiezan a profetizar, empiezan a entrar en una atmósfera que era imposible para ellos no ser tocados por el Espíritu Santo. Como son solamente el mensajero, es decir, el instrumento del rey, vuelve a enviar a otros y otra vez vuelven a ser impactados por ese poder profético. Y dice la palabra, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, ya van 3 veces que lo vuelve a intentar Saúl. Y ellos también profetizaron. Me llama la atención que una y otra vez el enemigo puede intentar varios ataques en contra nuestra. El enemigo puede planear algo en contra nuestra, pero jamás el Señor va a permitir que obre en un ambiente profético. Cuando desatamos un ambiente profético en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestra vida, cuando nos dejamos envolver en esa atmósfera que Dios quiere crear para nosotros, para traer el reino de Dios a la tierra, dejarse ser ese instrumento que el Señor use para poder llevar su palabra. Esto viene a ser una atmósfera tal que el enemigo tiene que ceder. El enemigo termina cambiando los planes, el enemigo termina desobedeciendo al que dio la orden y termina sirviendo al Señor, termina siendo instrumento para Dios. Ellos eran solo mensajeros del rey Saúl, pero terminaron siendo profetas en ese territorio, en esa atmósfera, en ese mover de poder. Y entonces dice el verso 22, entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿Quién es él? Es Saúl. Dice, como fue la tercera vez, entonces él mismo fue a Ramá. Bueno, ya mandé una vez una comitiva y terminó siendo envuelto por el Espíritu Santo. Bueno, voy a mandar una segunda comitiva. Esta también empezó a profetizar y a moverse en el ámbito profético.
Voy a mandar a una tercera, también, bueno, no hay de otra. Tengo que hacerlo yo, dijo Saúl. Tengo que ir yo mismo a ese lugar. Y cuando llegó y pregunta en dónde están y se dirige a ese lugar, desde que le dicen en dónde están, desde que empieza a hablarse del mover que hay en ti, desde que empieza a las personas a darse cuenta que te estás manejando en un nivel mayor, en un nivel de más movimiento del poder del Espíritu Santo. Dice que desde allí empezó en el camino prácticamente, siguió andando y profetizando Saúl. Vino el Espíritu sobre él hasta que llegó a Nayot en Ramá. Verso 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente que Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Una pregunta con la que termina este pasaje, preguntándose, ¿también Saúl está profetizando? Aquel hombre que había estado tomado por un espíritu maligno, termina siendo y cediendo a la atmósfera profética. Termina con sus propios ojos, con su propio ser, experimentando niveles altos del mover profético, del poder del Espíritu Santo, del poder de la bendición profética, del llamado profético. Samuel sabía estar en su atmósfera. Entonces, si lo vemos desde los tres ámbitos, si lo vemos desde el ámbito de Daniel, si lo vemos desde, nos ponemos las sandalias de Daniel, siendo perseguido, siendo acusado, perseguido para muerte. Hoy quiero decirte, si estamos en esas sandalias, en las que quizás sentimos que hay un decreto en contra nuestra, sentimos que hay un diagnóstico médico en contra nuestra, si sentimos que hay un enemigo se está levantando y nos está persiguiendo por algún tema, no sé el caso que tú estés viviendo hoy, quiero decirte que seamos como David, que busquemos el mover profético, que busquemos el poder del Espíritu Santo, que busquemos andar en las alturas, que nos enfoquemos. David no se enfocó en levantar un ejército para ir en contra de Saúl. Jamás quiso tocar a Saúl, nunca le quiso tocar su vida. A pesar de que él era una amenaza, nunca tomó armas en contra de Saúl, solo lo evadía. Dice la palabra que él estaba tocando el arpa cuando el espíritu atormentaba a Saúl y Saúl agarra la lanza y se la dispara en contra de David. David tocando el arpa solamente se hace para un lado y la lanza queda clavada en la pared. Luego vuelve una segunda vez Saúl y David adorando y solamente se inclina para el otro lado y evade otra vez la lanza. Y así lo hizo 3 veces, de tal forma que David jamás pudiendo tocar esa y tomar esa misma lanza y podérsela clavar al mismo Saúl, pudiendo hacerlo. Era un guerrero y había destruido un gigante, había luchado con leones, con osos, etcétera. Era un hombre que podía vencerlo. Sin embargo, siguió adorando al Señor. Solamente esquivaba las lanzas que el enemigo le enviaba. A veces nuestra forma de operar tiene que ser esa. Tiene que ser solo seguir tocando el arpa, solo seguir adorando, solo seguir invocando el Espíritu de Dios en nuestras vidas, solo seguir moviéndonos en el ambiente de adoración y de profecía, solamente hacernos, como lo decimos aquí en Guatemala, el quite, solamente evadirlo, solamente dejar pasar la ofensa. Yo no sé si hay corazones ofendidos, yo no sé si hay personas que están sufriendo esa persecución, que se levantan personas y lanza tras lanza, flecha tras flecha, ofensa tras ofensa. Pero hoy quiero decirte que tenemos que tener esa actitud del rey David. Él nunca quiso tocar la vida de Saúl, aunque pudo y tuvo la oportunidad de hacerlo, nunca lo hizo. Lo que hizo fue buscar las alturas. Lo que hizo fue buscar su Nayot. Hoy quiero invitarte a que busques tu Nayot, que busques ese ambiente profético, que busques ese poder y ese poder que Dios ya puso en ti. Efectivamente, Dios ya puso en ti el poder
profético. Ya te dio la credencial, ya te dio la licencia, ya te dio la palabra. Aquí tiene la palabra. Así que solo tienes que apoderarte de ella, creerla y hablar. Decirle al Señor, háblame, que tu sierva escucha, que se haga conforme tu palabra. Llévame a Minayot, llévame a nuevas alturas, llévame a nuevos lugares en donde pueda yo experimentar esa llenura del Espíritu y que pueda ser ese instrumento tuyo para traer el reino a mi casa, a mi empresa, a mi circunstancia. Enfocarnos en el Nayot, no en el Saúl, en las sandalias de David. Necesitamos ser mujeres de propósito que se enfoquen en la palabra, que se enfoquen en la profecía, que se enfoquen en el mover del Espíritu Santo, que se enfoquen en el poder, en el llamado, en lo que Dios ya les asignó, más que en la ofensa, más que en lo que me hicieron, más que en lo que me van a hacer, más que en la persecución que me tienen. Tenemos que enfocarnos en nuestro Nayot. Si me pongo en las sandalias de Samuel, Samuel, que estaba acostumbrado a ese mover, a ungir reyes, no estaba metido en el palacio, él estaba en su Nayot, él estaba capacitando a otros en este mover profético, él estaba en esa atmósfera, adorando a Dios, invocando al Espíritu Santo, mover profético, dice que se mantenía profetizando y eso se le conocía como la escuela de profetas. Es decir, se mantenía hablando del poder profético, enseñando a otros, activando a otros, haciendo que otros resurjan en su poder profético. Así que vamos como Samuel a ser mujeres que también Dios use para que otras puedan descubrir su llamado profético para su casa, para su matrimonio, para sus hijos, para su empresa, que puedan ser de las mujeres que capacitan otras mujeres. Te hago la invitación para que hoy como Samuel seas tú de la mujer de propósito que sume a una más a este grupo. Que hoy sea de las mujeres de propósito que conozca a una amiga, una prima, una hermana, una tía, una mamá, que la invite a formar parte de mujeres de propósito. Que la invite a su Nayot, que la invite a este mover profético, que la capacite. Si ves a una mujer necesitada de la palabra de Dios, que vayas y la hagas profetizar sobre su circunstancia. Que seas de las Samueles de hoy que se están moviendo y a servirle a Dios en esta multiplicación del poder de Dios. Dice, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Vayan y multiplíquense en ellos. Vayan y depositen de la unción que yo ya les di sobre otros. Así que quiero felicitar a las que ya lo han hecho, a las que han sumado a más, que no solo se quedan para ellas, porque Samuel no solo se quedó para él, sino al David contarle sus circunstancias, le dice, vente, vámonos a una atmósfera que te voy a mostrar, que te va a dar la llave, que te va a poner en nuevas alturas. Saúl, perdón, está en un nivel en donde perdió el espíritu por su desobediencia, perdió el espíritu, tiene la corona, tiene el liderazgo, pero no tiene el espíritu. Ven, tú no tienes la corona, tú no tienes el trono, pero tienes al Espíritu Santo. Así que te voy a llevar a nuevos niveles. Tenemos que ser de la Samuel, que van a mostrarles a otras cuál es el verdadero lugar que ocupan, el verdadero propósito, el verdadero llamado, lo que Dios les ha mostrado y que Dios las quiere en nuevas alturas. Así que quiero felicitar a Fanny por ser de las multiplicadoras, de las mujeres que han venido contagiando a otras en este caminar del propósito. Asimismo a Karinita, que ha venido siendo también mujer usada por Dios, que quizás en silencio, quizás desde su llamado, ha venido salvando matrimonios, ha venido con su esposo trabajando en familias. A ser de los Samueles que le dicen a la familia, no vea su circunstancia, véngase a su Nayot, véngase a la palabra profética y que están siendo también ese canal de bendición para traer la palabra de Dios a nuestras vidas. Ser de esas mujeres que suman a otras, que vienen a ser multiplicadoras del mover profético, del poder de Dios en la palabra profética. Bueno, si me pongo en las sandalias de Saúl, porque también nos vamos a encontrar en nuestro caminar con el Saúl.
con aquella persona que está caída, con aquella persona que está sufriendo, con aquella persona que lo abandonó el espíritu por su desobediencia, pero que la misericordia de Dios, pero la gracia de Dios le permite volver al Nayot. Saúl venía con una intención de muerte. Saúl venía con esa intención de venir a destruir a David. Pero al entrar a la atmósfera, él tuvo que ceder. Él se vio lleno también del Espíritu. Él también profetizó. Eso de despojarse y quedar desnudo, es decir, aquí está mi pecado, aquí está mi naturaleza, aquí están mis errores, mis defectos, Señor, ante ti no hay nada que ocultar, ¿me entienden? En ese Nayot es un momento en el que no hay nada que ocultar. Así que hasta la persona como Saúl, que nos podemos encontrar necesitadas del Espíritu, van a terminar siendo envueltas en el poder profético. Así que felicito también a Gaby, que ha venido moviéndose en el ámbito de los jóvenes, de la necesidad de enseñarle a los jóvenes de su comunidad, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de mostrar nuestra desnudez, nuestra necesidad de Dios, nuestras dificultades y limitaciones, pero creando el Nayot, como Samuel lo hizo, dejó que Saúl profetizara también. No lo tachó, no dijo, no, perdone, no, Saúl es un pecador. Saúl es un hombre que le falló a Dios, desobedeció, Dios ya lo destituyó de su gracia, por lo tanto, no puede participar del mover profético. Samuel jamás hizo eso. Dice la palabra que allí estaba profetizando al igual que Samuel. Saúl terminó siendo también lleno del Espíritu Santo. También terminó siendo envuelto en ese mover. Mire, yo no había descubierto este lugar mencionado en la Biblia, este Nayot de Ramá. Jamás, yo había pasado por allí, pero el Señor me muestra en estos días y vengo siendo movida en esta palabra y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer y el Señor me sigue mostrando que es necesario que hagamos nuestro Nayot. Es necesario que nosotras provoquemos al Espíritu, movamos las aguas del Espíritu, que seamos mujeres también que saben aceptar a otros, que saben aceptar y darles esa misericordia que Jesús ya nos demostró en la cruz del Calvario. Y que podemos ser de los Samueles que permiten que otros aprendan, se reivindiquen. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a, a cancelar toda acta en los decretos que nos era adversa, a cancelar todo pecado. Él se quedó desnudo por nosotros en la cruz del Calvario, porque no es como nos lo pintan en las esculturas, con un manto amarrado, no, allí estaba desnudo Jesús, crucificado. Dice que llevó nuestras dolencias, llevó nuestros pecados, fue humillado, fue escupido. Él sufrió todo allí por nosotros. Así que aquella persona que se acerque a ti y que quiera ser parte de tu Nayot, parte de lo que tú estás edificando, lo que tú estás moviendo en las aguas del Espíritu, déjalo que participe, déjala que participe. El Espíritu Santo hará el trabajo. Dice que Él convence de pecado, de justicia, de juicio. Él hará el trabajo, como lo dejó David, como lo dejó Samuel, profetizar y empaparse del mover que estaba sucediendo en ese lugar. También se despojó de sus vestidos. Allí Saúl se despoja de todo. Se despoja de su capa real, se despoja de su nombramiento, se despoja de su lujo, se despoja de su trono, de su lugar, de su corona. Allí él es solamente Saúl, no es el rey Saúl. Ahí es Saúl que está necesitado del Espíritu Santo. Me llama la atención porque el despojarse de sus vestidos es despojarse de sus defectos, de los quizás aquellos nombramientos, aquellos reconocimientos humanos. Es prácticamente quedarse en nuestra naturaleza humana. Y entonces dice que él profetizó igualmente delante de Saúl. A mí me llama la atención que delante de Saúl estaba
perdón, delante de Samuel estaba Saúl profetizando y Samuel dijo que profetice, que hable de Dios. También se le va a revelar palabra, también va a ser instrumento de Dios aquí. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Es decir, van a venir las preguntas de la sociedad y van a decir, también Lupita entre los profetas, también Lili se animó a profetizar y darme una palabra. Y pues no va a quedar duda de que tu Nayot, no va a quedar duda de que el mover que está haciendo Dios, que está provocando a través de ti, va a tener efectos en todos. Y que los planes del enemigo que ha venido tramando están coartados por ese mover del Espíritu Santo. Están limitando, están siendo cancelados por el mover del Espíritu Santo. Todo decreto adverso, todo diagnóstico médico, licenciada Sandrita, queda cancelado porque usted es una mujer de adoración, porque usted es una mujer de mover profético, porque usted es una mujer que el Señor la tiene para que atraiga la presencia de Dios y el lugar en donde ustedes se mueve se convierte en ese Nayot. Por lo tanto, cualquier plan trazado del enemigo, cualquier obstáculo que quiera venir a ponerse enfrente tuyo, de tu llamado, de tu mover, de lo que Dios está haciendo a través de ti, no podrá contenerlo. No podrá contener el mover de Dios en nuestras vidas. Así que para las que estamos sufriendo en algún momento una circunstancia de persecución, les digo yo, bueno, alégrense como David. Alégrense y váyanse a Sunayot. Y con esto tenemos garantizado el respaldo de Dios para nuestras vidas. Tenemos garantizado el mover del Espíritu Santo para nosotros. Saúl, lleno de celos, lleno de envidias, quiso quitarle la vida a David. David, por el contrario, nunca quiso tocar nunca quiso tocar al ungido de Dios. Nunca quiso mancharse las manos. Él esperó su tiempo. Él había sido ungido, pero jamás tomó el trono por la fuerza. Dios le tiene un tiempo a aquellas mujeres, aquellos hombres que han venido moviéndose en la presencia del Espíritu Santo, teniendo paciencia. Ya viene el momento de que se te entrega el trono, que se te entrega el liderazgo, que se te entrega ese momento en el que Dios no solamente te unge, no solamente te nombra, no solamente te da el llamado, sino que ya te da la corona de liderazgo. Señor está a punto de entregar liderazgos, está a punto de entregar llamados, está a punto de dar, porque está viendo que tú como David estás siendo una mujer y un hombre con un corazón sano, que cuida su corazón y que también está siendo de esa mujer que está provocando ese mover profético, ese mover del poder profético. Yo hoy te invito para que empieces a crear en tu casa ese Nayot. Y no solamente hablo del lugar físico, sino también de tu actitud, sino también de tu fe, sino también de tu mentalidad, sino también de tu disciplina con la palabra. Que seas de las mujeres que empecemos a crear nuestra atmósfera, que empecemos a crear esos círculos en donde tú te muevas, en donde tú estés, que creas y que te sientas en confianza para poder moverte con libertad. A veces tenemos temor, a veces decimos, bueno, ¿qué van a decir? Que yo soy muy religiosa, que yo soy la única aleluya del grupo. No, 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 empecemos con autoridad. Así nos piden la oración, la hacemos con autoridad, con denuedo y abriendo los cielos y creando la atmósfera de poder. Hace unos días, el día sábado precisamente, en una atmósfera de trabajadoras sociales, es decir, no era una asamblea religiosa, no era una iglesia, nos invitan a hacer una oración. Nos invitan a aperturar era un Congreso Internacional de Trabajadores Sociales, pero nos dan la oportunidad de hacer la oración. En algún momento de mi pasado hubiera podido tener con mucha pena para hacer la oración, una cortita, una sencilla, pero no. Dije, Señor, hoy activamos este llamado profético. Y si tú has llamado a hacer una oración es porque tú quieres
que se aperture una bendición para esta profesión de trabajadores sociales. Así que yo le decía al Señor en mi oración previa, Señor, respáldame, apruébame y dame la palabra que tú quieres para ellos. Y hablamos de ensanchamiento y hablamos de respaldo. Y entonces, y se sintió, yo sentí como el Señor usó ese momento para impartir y bendecir a esa profesión. Así que donde tú te vayas a mover ahora, ten la seguridad que Dios te va a respaldar, que Dios te ha hecho el llamado, pero también te da la licencia, pero también te da el respaldo, pero también te da su Espíritu Santo para que puedas obrar con libertad, con denuedo, con autoridad en donde te vayas a mover y podamos crear esa atmósfera del Nayot en nuestras vidas. Hagámoslo en casa, hagámoslo en la oficina, hagámoslo en nuestra empresa, ya sea grande o pequeña, lo que el Señor nos ha entregado. Allí establezcamos el Nayot de Ramá en nuestras vidas, ese lugar de altura, esa morada en las alturas, esos nuevos niveles para las mujeres. Necesitamos ser esas mujeres valientes que traen con denuedo la palabra de Dios. Bueno, y ya se nos fue el tiempo. Quiero terminar con una oración. Por favor, terminemos con una oración esta palabra. Gracias a todas las que se conectaron, a las 14 mujeres que están conectadas, a las que lograron encender las cámaras. Gracias, me encanta verlas, me encanta saber que ustedes han destinado un tiempo para el Señor, porque no es para mí, es para Él. Me encanta verlas que están bien lindas, hermosas y que además están con esa hambre del Señor. Muchísimas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por venir a abrirnos la mente, a darnos ese discernimiento, a aumentar esa pasión por ti, a aumentar esa llama del Espíritu Santo por ti. Gracias, Padre, por ese respaldo, por ese llamado profético que nos das a todas, que nos permite, Señor, con autoridad, venir a crear atmósferas espirituales. Señor, en el nombre de Jesús venimos tomando esta palabra para nuestras vidas y de ahora en adelante seremos las Samuel que van a venir a multiplicar ese poder profético. Vamos a ser las David que van a enfocarse y buscar su Nayot de Ramá en el nombre de Jesús. Vamos a ser de las mujeres, Señor, que van a buscar adoración, palabra, oración y profecía en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que, Señor, se haga conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias a todas. Me dio gusto haberlas visto. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos en el live de Mujeres de Propósito. Estamos en Rehoboth ahora, así que gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Hasta pronto.